Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar una vez más en la presencia del Señor. Qué bueno que esta vez sí podemos estar en directo. Y antes de iniciar este tema que yo le he llamado la prudencia en la crianza de los hijos, quisiera hacer una oración especialmente por nuestros países de Centroamérica que están siendo azotados por tormentas, por huracanes y por demasiada agua en nuestros territorios. Pero también quisiera orar por los Estados Unidos de Norteamérica porque están pasando momentos difíciles por el sistema de votación y todo lo que eso conlleva. Pero pongámonos de acuerdo y oremos. Únase conmigo, por favor, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu justicia. En esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que tú haces, Señor. Especialmente te queremos pedir por aquellas familias que están pasando por quebrantos de salud, Señor. Yo te pido que envíes a tu ángel, Señor, con una unción profética, con una unción de paz, con una unción de salud, con una unción de sanidad a cada hogar, Señor, a cada familia que están pasando por quebrantos de salud. Que tu ángel de sanidad, Señor, lleve esa salud y esa sanidad que estos cuerpos necesitan para salir de los hospitales. No solo en Guatemala, sino alrededor de todo el mundo, Señor. También te pido por aquellas familias que están pasando por situaciones difíciles a nivel económico, Señor. Muchas empresas han cerrado, Señor. Muchas empresas no aguantan la situación que se está viviendo a nivel mundial. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú proveas para estas familias que estén en una escasez económica muy difícil para ellos. Que tu ángel de bendición, que tu ángel de provisión vaya, Señor, y lleve alimento, lleve sustento, lleve provisión para sus hogares y sus familias. Pero también te pido, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu ángel de poder y de fuerza y de fortaleza, de autoridad, Señor, detenga en el nombre de Jesús, Señor, todas esas tormentas que se han iniciado en la región centroamericana y del Caribe, Señor. Ya no más tormentas para el área centroamericana, Padre. Esas cantidades de agua, Señor, que lleguen a los lugares donde se necesita, pero donde ya no se necesita y están causando estragos, donde están causando dolor, angustia, escasez y, ¿por qué no decirlo?, aún muerte, Señor, que se detenga, que se pare, que se calle, que enmudezcan ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esas tormentas, Señor, se acaben. Ya no más agua, Señor. Ya no más destrucción para nuestras tierras, Señor. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por los Estados Unidos de Norteamérica, que están pasando por un proceso muy difícil, Señor. Te pido por los estados de la Unión Americana, Señor, donde las iglesias todavía no han podido abrir, Señor, que se abran pronto, que el evangelio fluya y corra, Señor. Corra por todas las ciudades, por todas las calles, que sea oída tu voz, Padre, porque eso es lo que Guatemala, eso es lo que los países y las naciones del mundo necesitamos hoy, que tu evangelio corra veloz y raudo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por todas estas naciones, te pedimos por todas las naciones del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, para que el corazón del hombre, del ser humano, se vuelva a ti, Señor, y que tu corazón se vuelva hacia el hombre, Padre. Señor, perdónanos, hemos pecado muchas veces y de continuo contra ti, Señor. Pecamos, Señor, de muchas formas, Padre. Pero hoy venimos arrepentidos y a pedirte perdón para que escuches nuestra voz y nuestro clamor y te pedimos perdón por eso, Padre. Ayúdanos, Señor. De corazón te lo pedimos porque solo tú puedes ayudarnos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes hacer que las cosas sean diferentes. Solo tú, Señor. Nadie más, Padre. Por eso recurrimos a ti, porque tú tienes, Señor, el plan y el propósito por el cual, Padre, en el nombre de Jesús,
las cosas van y pueden ser diferentes. Hoy, mi Dios, en tus manos está nuestra vida, la de nuestros hogares, la de nuestra familia, pero sobre todo la de nuestras naciones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quisiera compartir este tema con ustedes, pero antes yo quisiera que me acompañara al libro de Génesis, capítulo 25 y verso 21. Y quiero ponerle un poquito en contexto lo que prediqué parte del miércoles pasado. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Quiero decirle que la oración es para que Dios te oiga, pero no solo para que Dios te oiga, sino porque la oración que tú haces es para que tú tengas paz y tranquilidad. La oración es para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo hagamos su voluntad. Entonces, note que la oración es para que yo me ponga de acuerdo con Dios. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo oró en el monte Getsemaní? Él oraba que si era la voluntad de su Padre, que pasara esa lucha, esa prueba, esa copa, mas no se hiciera lo que él quería, sino la voluntad de su Padre. Y su Padre lo escuchó. De igual forma, vemos acá cómo Isaac, dice aquí la palabra, que oró en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió, dice. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Eso quiere decir que ella tenía 2 hijos. Eran gemelos. Ya usted sabe el nombre de ellos, porque hemos predicado muchas veces de estos 2 gemelos, llamados Esaú y Jacob. Lo interesante es que Isaac ora para que su esposa conciba. Y Dios siempre te va a oír. Dios siempre te va a dar. Aunque eso no siempre va a ser lo mejor y lo bueno para ti o para mí. Y los hijos, verso 22 se lo leo, luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Fíjese qué interesante. Aquí vemos que una oración fue contestada. La pregunta del millón. ¿Quiere decir que todo lo que yo le pido al Señor es bueno para mí? ¿Es bueno para los demás? Y a veces Dios me va a contestar. Por eso cuando usted ore y usted pida, siempre pida que se haga la voluntad de Dios. Aquí no dice que era la voluntad de Dios, mas sin embargo dice que ella era estéril y que Dios lo oyó. Ojo con eso. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno o en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había gemelos o mellizos en su seno. Yo quisiera que hoy meditemos por un momento. A veces nosotros queremos orar y estamos constantemente, constantemente pidiéndole al Señor acerca de algunas cosas que queremos. Pero cuando queremos las cosas, pregunto, ¿será la voluntad de Dios
o no será la voluntad de Dios. Porque aquí vemos cómo Isaac ora y le pide a Dios para que su esposa conciba. Y Dios le oyó, dice. Ojo con eso. Pero note que cuando ella se da cuenta que en su vientre hay bebés y estos bebés luchaban entre sí desde su vientre. Ojo con eso. Quiere decir, y préstele atención, que siempre cuando usted y yo le vamos a pedir algo a Dios, tenemos que tener mucho cuidado de que sea su voluntad, no la nuestra. ¿Por qué? Observe lo que le está pasando aquí a Rebeca y a Isaac. Le pidieron a Dios porque ella era estéril. Dios oye a Isaac, les contesta. Pero lo que Dios les contestó suena un poco raro, lo que le voy a decir. Pero dice que se desató un pleito, se desató un problema. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos pedido cosas al Señor y lejos de ser de bendición se desatan problemas? Hoy vamos a aprender mucho, pero note que hoy queremos enfocar esta enseñanza en la crianza o guianza de los hijos. Porque aunque algunas veces las cosas no son las que Dios quiere, podemos guiarlas mientras sean pequeñas, pero cuando ya son grandes, es demasiado tarde. Pongámosle atención. Es como cuando usted empieza con una enfermedad y la enfermedad es pequeña. No es la voluntad de Dios que usted o yo nos enfermemos, pero el Señor siempre envía avisos, empieza a manifestar que hay algo que se está gestando. Y mientras sea pequeño, usted lo puede combatir. Usted puede pedir ayuda y Dios va a hacer la obra. Pero si usted deja que crezca y se multiplique, va a ser muy difícil. Y la enfermedad muchas veces nos gana la batalla. La felicidad de Rebeca nunca fue completa debido a que desde el principio se marcó una línea que separó la lealtad de sus hijos. Los gemelos manifestaron diferencias desde el vientre, según Génesis 25-22. Eran incompatibles en gustos y oficios. Esaú fue cazador diestro y hombre de campo, acostumbrado al trabajo duro, mientras que Jacob era tranquilo, delicado y habitaba en tiendas. Los hermanos casi no tenían actividad en común y no convivían tanto. Y a esta parte me quiero referir. Note que cuando el escritor de la Biblia, especialmente el que recibe la revelación del libro del Génesis, nos está relatando una de las primeras familias y cómo se desarrolló un gran problema entre los dos hermanos, Dios nos está diciendo que falta de dirección, falta de sabiduría es lo que se encontró acá, que permitió que desde el mismo vientre, ojo, desde el mismo vientre, desde el mismo instante en que Rebeca concibió, empezaron los problemas. Entonces, ¿cómo debo de orar? Cuando usted quiere concebir una idea, cuando usted quiere concebir una petición, cuando usted quiere concebir una oración, siempre agreguémosle, Señor, ¿es esto lo que te estoy pidiendo tu voluntad? Porque si no lo es, dígale, no lo quiero. Porque a lo mejor usted está concibiendo una idea, una petición, que a la postre te puede hacer daño y te va a lastimar. Como tenemos el caso acá,
de los dos hijos, porque era bueno que Isaac pidiera que Dios concibiera una petición de oración para que su esposa concibiera hijos. Mas, sin embargo, le faltó la sabiduría que yo creo que hoy en día le falta a todo el pueblo cristiano a nivel mundial. Y mira lo que dice este pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios 8, verso 12. Dice, yo la sabiduría, póngale atención, yo la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Eso quiere decir, mis amados hermanos, sin temor a equivocarme, que cuando Isaac le pidió a Dios por su esposa Rebeca, que era estéril, le faltó un poco de sabiduría. Y Dios nos lo deja ver acá, porque aunque en apariencia era bueno que él pidiera que su esposa concibiera para él tener descendencia, lo cual no era malo, le faltó sabiduría. ¿Y en qué momento le faltó sabiduría? En que él debió haber agregado, Señor, yo te pido que mi esposa conciba, si es tu voluntad, pero que el fruto de esa concepción sean hombres y mujeres que te honren, que te bendigan, pero sobre todo, que te sirvan y que te adoren. Así debió haber orado Isaac. Mas, sin embargo, si usted se da cuenta, hizo una oración como la oración que hacemos comúnmente nosotros, una oración más centrada en nuestro deseo que en el plan divino. Y ojo con eso, porque de hoy en adelante yo espero con todo mi corazón que si usted le va a pedir a Dios por sus hijos, pida con sabiduría. ¿Qué quiere para ellos? ¿Quiere usted que sus hijos se casen? Es bueno. ¿Quiere usted tener nietos? Es bueno. Pero no seamos egoístas, no pidamos solo para nosotros. Aprendamos a pedir que las parejas para nuestros hijos y nuestras hijas sean prudentes, que su descendencia ame, bendiga, sirva, honre al Dios verdadero. Y así, hoy en día, nos estaríamos evitando los males que la tierra está padeciendo en todo el mundo. Y es curioso, pero muchas veces nosotros pedimos por nuestras parejas, pedimos por nuestros hijos. La pregunta es, ¿lo hacemos con prudencia? ¿Lo hacemos con sabiduría? Porque pedir está bien, pero recuérdese, tenemos que agregar conocimiento y discreción. Le vuelvo a leer el pasaje de Proverbios 8:12. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Aún hasta para pedirle a Dios hay que tener conocimiento. Hay que ser discretos en lo que se pide. Pero también dice, hay que ser sabios y prudentes. Porque usted no conoce, no sabe, tanto usted como yo, lo que le vamos a pedir al Señor. Recuérdese por un momento, el Señor Jesucristo en el monte Getsemaní le pedía a su Padre que podía hacerlo, que apartara esa copa, que no permitiera que Él fuera cargado con el pecado de la humanidad. Mas, sin embargo, Él agrega con sabiduría, con prudencia, con conocimiento y discreción, si es tu voluntad. Y esa es la parte que creería yo
que le está haciendo falta a tu oración y a mi oración. Agregarle estos 4 elementos: sabiduría, prudencia, conocimiento y discreción. Ahora volvamos al tema que estamos viendo. Dice aquí, los hermanos casi no tenían actividad en común y no convivían juntos. ¿Por qué cree usted que estaba sucediendo esto, mi amado hermano? Porque tal vez la petición de Isaac era solo tener descendencia, pero no era lo que realmente él quería a la larga. ¿Se puede usted imaginar el corazón dividido de Isaac cuando se dio cuenta que los hijos que él quería desde el vientre de su madre se estaban peleando? Aún la misma Rebeca dice que cuando se enteró que estaba embarazada o que estaba encinta, dijo, ¿para qué vivo yo? Como quien dice, ¿para qué le pedimos al Señor que yo resultara encinta o esperando estos 2 gemelos si desde el vientre mío se están peleando? ¿Se puede usted imaginar que la solución de ella fue, ¿para qué vivo yo? Como quien dice, mejor quítame la vida y yo no voy a ver este conflicto que se va o que se está empezando a gestar desde mi vientre. Esa no era la solución tampoco. ¿Cómo debió haber hablado Rebeca? Bueno, Señor, yo te doy gracias porque era estéril y ahora he concebido. Ahora yo te pido que tú me des sabiduría. Ahora yo te pido que tú me des prudencia. Ahora yo te pido que me des conocimiento y ayúdame a ser discreta para que yo pueda criar, a mis hijos. Los padres, en lugar de ser factores de unidad, promovieron la división entre los hijos. Y mire qué interesante. Isaac prefería a Esaú porque le traía de su casa y preparaba guisos especiales para su padre, pero no le agradaba tanto la delicadeza de Jacob. En cambio, Rebeca se enamoró del hogareño Israel, pastor de ovejas, hombre de tez delicada, y desde muy pequeño lo cuidaba y lo consentía más que a su otro hijo, que ya lo consideraba un muchacho tosco. Estos tratos imprudentes, ojo con esto, estos tratos imprudentes y la preferencia imprudente del padre y el trato imprudente de la madre provocó más división entre Esaú y Jacob. El trato de los progenitores provocó una competencia ruda entre ambos hermanos, a tal grado que uno se volvió desleal con el otro y, es más, lleno de desconfianza. Y vuelvo otra vez a repetir, ¿qué era lo que tenía que pedir no solo Isaac y Rebeca para pedirle a Dios tener hijos? Porque no solo es pedir hijos, Dios te lo puede dar. No es solo pedir un negocio, no es solo pedir una empresa, no es solo pedir una casa. Usted tiene que pedir, cuando usted pida en su oración, no es solo decir dale vida. Tiene que pedir 4 cosas. No es solo pedir un esposo, no es solo pedir una esposa. Usted tiene que agregar a su oración, hágase tu voluntad. Acuérdese que el tema de hoy es la crianza de los hijos. Ya están aquí.
Nadie nos enseñó cómo pedir a los hijos. Queríamos tener familia, queríamos tener descendencia. Y en nuestro egoísmo oramos y Dios nos concedió. Pero a veces los hijos no son lo que usted y yo esperamos. Por eso es que ahora usted y yo estamos a tiempo para que a esa oración constante que hacemos, no solo le agreguemos que se haga su voluntad, sino que nos dé sabiduría para poderlos guiar por el camino de la vida, que nos dé prudencia para que ellos aprendan a ser prudentes, que nos dé el conocimiento para que ellos aprendan a conocer al único y verdadero Dios, pero sobre todo que aprendan a ser discretos para apartarse de todo mal. Ambos se volvieron desleales y aprovechaban cualquier oportunidad para sacar ventaja uno del otro o de cualquier problema o de cualquier desgracia que le ocurriera al otro. Cuando Esaú llegó cansado y hambriento, su gemelo, note, eran gemelos. Ojo con eso. No le dio de su guiso, sino al contrario, se lo ofreció por un precio muy caro, el costo de su primogenitura, según Génesis 25, verso 29 al 34. La crisis empeoró, dice. Fíjese qué interesante. Cuando Isaac estaba en el lecho de enfermedad. ¡Wow! ¿Usted se ha fijado cómo muchas veces se empeoran las crisis, sobre todo alrededor de los hijos, cuando uno de los padres está enfermo o a punto de morir? Curioso, ¿verdad? Dice acá, la crisis empeoró cuando Isaac estaba en el lecho de enfermedad, daría la bendición final a sus hijos. Legalmente, la mejor bendición, la mejor parte de todo lo que Isaac poseía, la doble porción era para su primogénito. Para que él se la pudiera dar, quería comer una última vez de la casa de la mano de su hijo. Una casa fresca, un buen guiso. Y después de haber saciado Isaac su hambre, estaba listo para bendecir a Esaú su primogénito. Pero recuérdese, él era un hombre ya entrado en años, su vista no era muy buena, por lo tanto él se dejaba guiar más por su olfato y por su tacto, que normalmente no te pueden ayudar en muchos casos para tomar una buena decisión. Y como dije al principio, tanto él como su esposa Rebeca carecían de sabiduría, carecían de prudencia, carecían de conocimiento y tampoco eran discretos. Normalmente ellos querían cumplir con un propósito y bendecir a sus hijos. Mas, sin embargo, en este pasaje usted ve una gran enseñanza, que por cuanto carecemos de esos 4 elementos básicos y principales, siempre vamos a pedir bendición para nuestros hijos. Pero si no óigame bien, hacemos acompañar de la voluntad de Dios, si no la hacemos acompañar de sabiduría para ellos, de prudencia para ellos, de conocimiento para ellos y de discreción, nuestros hijos van a sufrir. Y tanto usted como yo, no fue nuestro propósito inicial cuando le pedimos a Dios a nuestros hijos. Legalmente la mayor parte era para su primogénito. Le pidió un guiso fresco de su casa, lo preparó de la mejor forma que pudo, esperando las bendiciones de su padre. Pero Rebeca quería esa gracia para su hijo menor.
Y ella tenía un plan. Y ese plan que ella tenía era para engañar a su esposo, para que a la hora de bendecir no bendijera al mayor, sino que bendijera al menor. Aunque les recuerdo, ambos eran gemelos. La tragedia sucedió y se convirtió en una traición y terminó perdiendo a sus gemelos en un solo día. Quiere decir que el plan que Rebeca preparó para buscar egoístamente la bendición para su hijo Jacob, no solo terminó perdiendo a su hijo Jacob, sino también perdiendo a su hijo Esaú, que la aborreció siempre por el plan que había ideado para engañar a su padre. La madre hizo huir a su consentido después del engaño y después de la muerte de su esposo a la tierra de su tío para que preservara la vida, porque su hermano estaba muy molesto, quería matarlo, y con justa razón humana, pero no una justa razón espiritual. Nunca volvieron a verse los hermanos juntos. Tuvieron que pasar un promedio de 21 años. Y a raíz de pasar muchas consecuencias, cada quien por su lado. En este caso Jacob, usted conoce la historia, fue engañado 3 veces, así como él, junto con su madre, engañó a su padre. La primera vez, por la esposa. La segunda vez, por la esposa que a él le agradaba. Le dieron a la fea, que también era gemela con su hermana, y al final, después de los 14 años, le dieron a la otra. Pero después lo volvieron a engañar en cuanto a sus rebaños. Si usted hace la cuenta, en 3 tandas de 7, él recibe 3 engaños. Y fíjese qué interesante. La Biblia dice que si tú juzgas, y mire mi mano, a las personas, tú serás juzgado 3 veces. Porque con la misma vara que midas, serás medido 3 veces. Entonces usted tiene ahí las consecuencias y cómo Dios es tan sabio, tan grande, tan poderoso, que no deja nada al azar y siempre nos está enseñando. Lo que para Jacob fueron 21 años de dolor, de martirio y de esconderse de su hermano porque lo quería matar, y de engaños y de mentiras, fue una lección a él, porque él pagó caro. Primero, porque no estuvo presente en la muerte de su padre. Segundo, no podía ver a su madre a quien amaba. Y tercero, no podía estar con su hermano junto. Pero Dios seguía trabajando, porque Dios, aunque usted no lo crea, Él es un creador de la sabiduría. Él es un creador de la prudencia. Él es un creador del conocimiento, pero también de la discreción. Y mire qué discreto fue Dios para bendecir con sabiduría en esos 21 años. Quiere decir que la madre, Rebeca, tenía que haberle enseñado sabiduría a sus 2 hijos. No lo hizo. Tenía que enseñarles prudencia. No lo hizo. Tenía que enseñarles conocimiento. No lo hizo. Y tenía que enseñarles a ser discretos, a no tomar por la fuerza lo que en su momento y en su día Dios les iba a entregar. Ojo con eso. Entonces, usted comprenderá que lo que no aprendemos como una buena lección en casa, allá afuera la vamos a aprender con una lección amarga y durante muchos años. Lo que debimos de haber aprendido en nuestra niñez,
la aprendemos en el transcurso de la vida o como adultos. Por eso es imperativo que si usted escucha este mensaje hoy o cuando lo escuche, si le hace falta estos 4 principios, la sabiduría, la prudencia, el conocimiento y la discreción, sería bueno que los empiece a pedir para que Dios se los dé. La Biblia dice que si alguno de nosotros está falto de algo, pídala a Dios, quien se le dará abundantemente, sin medida y sin reproche. Amén. Mira lo que dice acá. Cuidemos entonces, mis hermanos, de cómo nosotros tratamos y enseñamos a nuestros hijos. Ojo con eso. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que usted siembra va a cosechar. Cuando el hombre o mujer son niños, se puede sembrar. Cuando son adultos, hay que arrancar lo que no te agrada a ti ni me agrada a mí. Y volver a sembrar en ellos. Pero esta vez con paciencia. En esta vez con sabiduría. En esta vez con prudencia. Esta vez con conocimiento. Cuidemos entonces la forma en que tratamos a los hijos. Cada uno merece un trato digno y especial. Hemos de distribuir los cariños y las atenciones, así como los regalos y las caricias, para que todos sepan que valen lo mismo. Ningún hijo es mejor que el otro. Todos valen lo mismo. En nuestras casas no debe de haber hijos ni resentidos, ni con baja autoestima, sino todo lo contrario. La prudencia y la disciplina nos van a ayudar, así como el conocimiento y la sabiduría, nos van a ayudar a tener una familia feliz, equilibrada y justa, donde se respiren la seguridad y la confianza suficientes para enfrentar cualquier adversidad y para que sus hijos y sus hijas aprendan a tener el éxito no del mundo, sino de Dios. Que el Señor te bendiga y yo espero con todo mi corazón que este mensaje te ayude. Recuerda, todavía nos queda un tercer mensaje para el próximo miércoles. Que Dios te multiplique y te honre. Si tú nos sintonizaste en el transcurso del tiempo y viste este video y te estarás preguntando qué debemos o qué debes de hacer tú para encontrar sabiduría y conocimiento, prudencia. Necesitas abrir tu corazón y aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y si estás listo, repite conmigo esta oración. Padre, te abro mi corazón y te pido que me perdones. Me arrepiento de cada uno de todos mis pecados y te pido que me limpies y que me sanes. Te pido por favor que me escribas en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo y yo quiero que tú seas mi Padre. Que me guíes por el sendero de la verdad y de la vida. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, eres un hijo de Dios. Busca una iglesia cristiana, congrégate, compra una Biblia y empieza a estudiarla. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y si nos quieres bendecir con una ofrenda, en tu pantalla está apareciendo la cuenta de la iglesia. Te lo agradecemos mucho y gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga y te esperamos. Te esperamos el día domingo en nuestros 2 servicios, que ahí te están apareciendo también, a las 8 y 10 de la mañana en la Iglesia Central de Villanueva. Pronto, si Dios lo permite, tendremos de nuevo nuestra iglesia aquí en la ciudad capital. Estamos trabajando en eso. Que Dios te bendiga y ánimo. Dios te ama, Dios te bendice y quiere lo mejor para tu vida. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Y te esperamos, te recordamos, nuestra escuela profética, recuerda, todos los días lunes, de 12:30 a 1:30. Nuestros desayunos
en la Plaza Etú, zona 14, restaurante Le Café, de 7 a 8:30 de la mañana. Y los días miércoles, nuestra reunión virtual como esta. Y no te olvides de usar tu mascarilla. Hasta la próxima. Bendiciones. Que el Señor te bendiga. Amén.